Pasamos a la siguiente comunicación, presentada por Alejandro García, del Hospital Ramón y Cajal, que lleva por título HIV Testing Training for Non-HIV Specialists in a Tertiary Hospital, Change in Attitudes and Rates of HIV Screening. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias al Comité Científico por haber seleccionado nuestra comunicación para presentarla aquí. Y como ha dicho Elena, vamos a presentar los resultados de una sesión en servicios de no infecciosas ni gastroenterología en nuestro servicio y cómo eso cambia las actitudes para solicitar pruebas de VIH y de virus C. Como todos sabemos, lo que mantiene activa la epidemia de VIH son las primoinfecciones de VIH, las infecciones ocultas asintomáticas y los pacientes que no se tratan o lo hacen de forma incorrecta. Dentro de los objetivos de NUSIDA para 2030 están diagnosticar un 95% de los pacientes infectados. De este 95%, tener en tratamiento a otro 95% y de los que están en tratamiento que haya también un 95% que estén suprimidos virológicamente. Sin embargo, en nuestro medio, en España, el diagnóstico tardío sigue siendo un problema muy importante. Un problema, además, que desde 2010 no ha mejorado nada. Las tasas de diagnóstico tardío más o menos se mantienen alrededor del 45%, lo que tiene consecuencias negativas tanto para el paciente como para el control. En lo que respecta a las oportunidades perdidas, es decir, las opciones de capturar a estos pacientes que estamos tratando tarde, son muy frecuentes en todas las situaciones de nuestro medio, alcanzan más de un 80% de pacientes con condiciones indicadoras y bueno, tenemos que buscar estrategias para intentar disminuirlas de cara a mejorar hacia este objetivo del 95%. Hay varias estrategias a nivel de atención primaria para intentar reducirlas, pero hay menos a nivel hospitalario. Por tanto, los objetivos de nuestro estudio fueron ver el impacto de una sesión formativa en los servicios hospitalarios que no suelen atender pacientes con VIH y ver cómo esa sesión modifica los conocimientos adquiridos y las actitudes hacia el cribado y además ver si tiene alguna incidencia en las serologías solicitadas y en las nuevas infecciones. Todo ello con el objetivo de mejorar el conocimiento de los médicos que no tratan habitualmente pacientes con VIH sobre esta infección y aumentar la tasa de cribado y de diagnóstico. Entonces planteamos un estudio en que lo que hicimos fue dar una sesión formativa sobre VIH a todos los médicos peticionarios de los servicios de nuestro hospital que no eran ni gastroenterología ni infecciosas. Gastroenterología lo excluimos también porque dentro de la sesión también había formación sobre virus C, pero que no presentamos aquí los datos hoy. Fueron 31 servicios, de los cuales 17 fueron médicos y 14 quirúrgicos. La sesión de formación se hizo entre marzo y noviembre de 2019 y lo que hicimos fue comparar los datos de cribado 6 meses antes y 6 meses después, tanto en el número absoluto de test realizados como la tasa de cribado por cada 1000 pacientes atendidos y los nuevos diagnósticos. Tuvimos el problema que al final del periodo de observación empezó la pandemia de COVID, por tanto, como veremos luego en las limitaciones, tuvimos que censurar a partir del día 14 de marzo de 2020 esos servicios que todavía no habían completado el periodo post-sesión. Y luego finalmente también hicimos un análisis a largo plazo en los últimos meses del año 2021, donde creemos que el impacto de la pandemia COVID en ese momento ya no era tan importante, aunque es verdad que seguía habiendo pacientes COVID hospitalizados en nuestro centro y bueno, pues utilizamos eso como control final. El objetivo, los outcomes eran ver el incremento en la tasa de peticiones, de nuevos diagnósticos y de la vinculación de los pacientes diagnosticados. En lo que respecta a las sesiones de formación, hicimos una encuesta previa a la sesión en la que preguntábamos sobre los conocimientos de las guías de cribado, tanto de virus C como de VIH. Preguntábamos a los médicos si solían solicitar pruebas en su práctica clínica habitual y, en caso de hacerlo,
qué parámetros eran los que guiaban esa solicitud y si creían que una herramienta que pudiera guiar la realización de pruebas podía ser útil en su práctica clínica habitual. En las respuestas que recibimos, un 5% dijeron que cribaban de rutina, un 60% cribaban en casos en los que había factores de riesgo y un 35% decían que no cribaban nunca. Además, en la pregunta sobre el conocimiento de las guías, solamente había un 18% que decía conocerlas, de los cuales un 30% eran en servicios médicos y solo un 3% de los médicos de servicios quirúrgicos decían que las conocían. En lo que respecta a la encuesta posterior a la sesión, les preguntamos si creían que había sido útil la sesión, si a partir de ahora modificarían en algo su actitud para solicitar pruebas y qué parámetros iban a utilizar a partir de entonces. Y bueno, pues un 98% consideraron la sesión útil. Aquellos médicos que decían que cribarían de rutina subieron del 5% al 20%, mientras que aquellos que decían que nunca habían cribado previamente pasaban del 35% al 2%. En lo que respecta a los datos de serologías, el número total de pacientes atendidos en todos los servicios que participaron fue 1.392.439, tanto antes como después de la sesión, divididos así entre servicios médicos y servicios quirúrgicos, y se solicitaron en total 11.789 test de VIH. La tasa de cribado presesión fue de 7,66 pruebas solicitadas por cada 1.000 pacientes atendidos, mientras que posesión hubo un incremento de hasta 9,25 casos, test por cada 1.000 pacientes atendidos. En lo que respecta a servicios médicos, la tasa de cribado era de 6,77 y posteriormente a la sesión de 7,86, y en lo que respecta a servicios quirúrgicos, 8,97 por cada 1.000 pacientes atendidos, que aumentaba a 11,27. En todos los casos, los resultados alcanzaron la significación estadística. Aquí tenéis un poco una tabla bastante, en la que se ven los servicios que más influencia tuvo la sesión. A nivel global, como hemos visto, hubo diferencias tanto tanto presesión como a largo plazo, con un aumento inmediato del 20,75% en las serologías solicitadas. Sin embargo, esto fue sobre todo a expensas de servicios médicos y de un servicio quirúrgico que fue ginecología. Además, el aumento global se mantuvo de un 13% a largo plazo. En lo que respecta a los diagnósticos, tuvimos un número bastante bajo de casos diagnosticados, 25 casos antes de la sesión y 37 casos después de la sesión, de los cuales casi todos fueron en servicios médicos. Entonces, esto hace que los datos de significación no lleguen a la significación estadística en ninguno de los casos, aunque sí que es verdad que en servicios médicos hubo un aumento que resultó casi significativo. Sin embargo, como vemos en servicios quirúrgicos, la tasa de diagnósticos incluso disminuyó. Aquí podemos ver una gráfica de esto mismo, en este caso de la tasa de cribado. Vemos como la tasa de cribado de los quirúrgicos es inicialmente superior, sube bastante y luego baja casi a niveles previos, mientras que la de los médicos sube y más o menos se mantiene similar. En lo que respecta a tasa de diagnósticos, los servicios quirúrgicos no se mueven en todo el periodo, y en los servicios médicos sí que hay claramente un aumento que también se mantiene. Como limitaciones, la más importante que identificamos fue, como hemos dicho, la irrupción de la pandemia COVID-19. Esto hizo que tuviéramos que acortar el periodo de seguimiento de algunos de los servicios. Lo que hicimos fue censurarlo a partir del 14 de marzo y utilizar el mismo número de días que se habían analizado en la sesión, o sea, después de la sesión, equipararlo con los de antes de la sesión en esos servicios. Y
luego, bueno, pues a largo plazo, sobre todo en estos últimos meses, un posible sesgo positivo hacia mayor solicitud de tasas, porque aunque no había muchos pacientes COVID ingresados, pero algunos sí que había, y en el protocolo de nuestro hospital se solicitaba serología de VIH en todos los ingresos COVID. Entonces, como conclusiones, médicos no especialistas en VIH expresan un amplio desconocimiento de las indicaciones para realizar pruebas VIH, que es peor en servicios quirúrgicos. Una sencilla sesión formativa fue considerada útil por los profesionales y mejora significativamente las actitudes previstas hacia la solicitud de pruebas. Se observa un incremento inmediato de la tasa de cribado global, con importantes diferencias entre servicios. A largo plazo se observa una persistencia del efecto positivo, aunque más moderado que inmediatamente después, y el efecto en la tasa de diagnósticos es muy pequeña, sobre todo por el nulo efecto en servicios quirúrgicos. Muchas gracias a todos por la atención y no me quiero olvidar de agradecerle a todos los participantes, sobre todo los que dieron las sesiones, y la gente de microbiología y del servicio de farmacia de nuestro hospital. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, y enhorabuena por ese trabajo que pone de manifiesto una necesidad de formación de médicos no especialistas y cómo esto tiene un impacto ya directo en la mejora del diagnóstico, y quizás sea una acción, ¿no?, que nos podamos llevar a casa e implementar en nuestros centros de trabajo. Tenemos ya gente que quiere hacer preguntas. Nacho. Bueno, muchas gracias. Muy interesante el estudio, de verdad, enhorabuena. Quería hacerte dos preguntas. Una es, ¿cuál fue el número en absoluto de asistentes de los distintos servicios a esas sesiones? ¿Y cuál es la tasa de respuesta a las encuestas que habéis hecho? Porque la verdad es que vuestro poder de convicción y de engagement en el servicio es alucinante. Y la otra cosa es, me sorprende la cantidad de diagnósticos de VIH que ha habido. Los números me parece bastante. Si tenéis el dato de cuántos de esos diagnósticos son realmente nuevos diagnósticos y cuántos son gente que ya era serología positiva y no lo había dicho. Gracias, Nacho. Hubo 345 personas en total que formaron parte de las sesiones formativas. Fueron todos médicos. La idea es hacer algo parecido a nivel de enfermería también más adelante, a ver si eso también puede ayudar un poquito. Pero eso, hubo alrededor de 15 personas más o menos. La mediana me parece que eran 15 personas por servicio. En total 345. En lo que respecta a la segunda pregunta, todos los casos de los que estamos hablando son casos nuevos, casos diagnosticados nuevos. Los datos están corroborados con las bases de datos de microbiología y de enfermedades infecciosas de nuestro hospital, y hemos excluido ya las personas que se hicieron pruebas serológicas que ya estaban infectados. Muchas gracias por la presentación y por vuestro trabajo, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Pero yo creo que cuando uno ve la gráfica que presentas en la primera diapositiva, en la segunda, ¿no?, donde ves cómo durante todo este tiempo, de alguna forma, la prevalencia de diagnóstico tardío es exactamente la misma o cambia muy poquito, a uno le entran las dudas de hasta qué punto este tipo de iniciativas, que son muy importantes, van a ser suficientes un poco para intentar mejorar este problema, ¿no? Entonces, yo no sé un poco, en la época actual, ya después de tantas cosas que se han intentado hacer, no sé si no llega el momento de que de alguna forma se aplique algo que ya está dicho desde el año 2014 en el Ministerio, que es un poco a quién hay que hacer la prueba, y que en los sistemas informáticos que tenemos ahora, de alguna forma, tuviéramos la posibilidad de que cualquier médico de atención primaria, de atención hospitalaria, le apareciera a cualquier paciente entre los 20 y los 59 años que nunca se haya hecho la prueba, le apareciera un aviso para que se lo haga en la serología cuando le va a sacar sangre, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, si de verdad queremos mejorar este problema, no sé hasta qué punto no hay que hacer algo bastante más drástico como alguna cosa de estas para intentar hacerlo, ¿no? Por supuesto que sin menospreciar para nada el trabajo que habéis hecho, que creo que es muy interesante.
Muchas gracias por la pregunta y por la reflexión. Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, la continuación de este estudio es precisamente una estrategia que estamos haciendo, desarrollar una herramienta para intentar facilitar a los médicos de atención primaria esa solicitud de pruebas, quizás no una prueba global a todo el mundo, como sí que se hace en otros países como puede ser Estados Unidos, que todo el mundo debería de tener una prueba VIH. En nuestro medio, de momento, no es eso lo que se está diciendo, pero nosotros estamos intentando desarrollar una encuesta para que sea fácil para el paciente realizarla por él mismo y que que ayude, digamos, a identificar pacientes que pueden tener un riesgo un poquito mayor. Evidentemente, ni esta estrategia por sí sola, ni tampoco la estrategia de atención primaria por sí sola van a ayudar a terminar con la pandemia, pero bueno, sí que es cierto que son pequeños pasitos que si conseguimos aumentar el cribado con una cosa, con otra cosa, pues podemos acercarnos un poco más hacia el final. Sí, muchas gracias, Alejandro. Enhorabuena por la iniciativa a ti y a vosotros, al del Hospital Ramón y Cajal. Quería saber solo si tenéis algunos macrodatos de los pacientes diagnosticados con infección oculta que habéis detectado, sí, en grandes rasgos, ¿no? Sin más. Eso es lo siguiente que tenemos para mirar, efectivamente, es lo que estamos hablando ahora de mirar y queremos, o sea, nosotros llevamos haciendo estrategias de diagnóstico precoz, tanto a nivel de atención primaria como a nivel hospitalario, sobre todo liderados por la doctora Pérez Elías. Un poquito queremos mirar si esas estrategias que se llevan haciendo desde el año 2012 están mejorando la tasa de diagnóstico tardío en nuestro centro. Esos son uno de los datos que queremos mirar y que estamos empezando a mirar ahora, pero no te puedo dar una respuesta. Muchas gracias, Alejandro, Gracias. y de nuevo enhorabuena.